San Francisco de Paula, ermitaño, 1416-1507, fundador de la Orden de los Mínimos, memoria libre, 2 de abril. Luis IX se moría en su castillo. Él, que amaba apasionadamente la vida, él, que jamás había temido otra cosa que la muerte. Nadie pronunciaba impunemente en su presencia el nombre de esta pálida turbadora de alegrías, y sin embargo se moría. Se moría a los 60 años, cuando podía conquistar nuevos reinos y ganar tantas victorias. «Sálvame», clamaba con acento de desesperación, dirigiéndose a su médico, y se hacía su esclavo y le daba 10,000 escudos cada mes a cambio de una palabra esperanzadora, de una promesa engañosa. Y allí vivía, encerrado en su castillo, un castillo rodeado de rejas de hierro, lleno de murallas y de guardias, aislado por fosos profundos para que ella no pudiera entrar. 40 arqueros tenían la orden de matar a todo aquel que se presentara sin previo aviso. Pero Dios puede más que los médicos, pensó el rey un día, y desde entonces empezó a hacer novenas, a prometer ofrendas, a multiplicar las devociones, a favorecer a las iglesias, a rodearse de reliquias milagrosas, llegando a encontrar hasta los corporales de San Pedro, y a buscar por todo su reino los hombres que obraban milagros de toda clase. Muchos prometieron curarle, pero fracasaron ruidosamente y tuvieron que volver a la oscuridad, sin honra, sin dinero y con las carnes amoratadas. Mas he aquí que un día alguien se acercó al paciente y le dijo: «Conozco un hombre que hace milagros, a quien no resiste ninguna enfermedad. Realiza maravillas increíbles y se ríe de las leyes de la naturaleza. Sé de un día en que quiso pasar el mar, pero los marinos, viendo su aspecto miserable, se negaron a admitirle en el barco. Entonces él echa su capa en el agua, se siente encima y de esta manera hizo su viaje. En otra ocasión, tomó en el borde de su túnica un enjambre de avispas y le llevó al bosque. Este hombre hace lo que no ha hecho nadie. Calma las tempestades con una sola palabra, como Jesús, su maestro. Penetra en los corazones, nos cuenta cosas de nuestra vida que tal vez nosotros mismos hemos olvidado ya. Entra en los hornos y las hogueras sin sentir el menor daño. Enciende las velas sin fuego. Toma el fuego en las manos sin quemarse. Sostiene un peñasco en el aire. Devuelve la vida a los hombres y a los animales. Multiplica el vino. Recibe embajadas misteriosas de los cielos. Se le ha visto llenar de vida una canasta de peces muertos, resucitar a un buey, despedir curados y consolados más de 200 enfermos. Pero ¿dónde está ese hombre prodigioso? ¡Que me lo traigan! ¡Quiero verle! Así decía el rey Luis, presa de una frenética alegría,
y añadió con aire de preocupación, encarándose con el que le hablaba: antes necesitamos saber si es un brujo o un santo. Es un santo, contestó el informador. Eso lo sabe todo el mundo en su tierra. Sus virtudes son admirables, como sus obras: abstinencia increíble, caridad seráfica, pobreza de anacoreta, bondad infantil, oración estática. Su vestido es una túnica miserable, su alimento hierbas crudas, su lecho una tabla suspendida en el aire. En invierno como en verano, por los caminos como por los bosques, se le ve siempre caminar con los pies descalzos, indiferente a los hielos y a las espinas. Su inocencia es como la de un niño que acaba de nacer. Una muletilla suya es la palabra caridad, un principio que repite con frecuencia. Hay dos cosas peligrosas para los siervos de Dios: el dinero y las mujeres. Jamás ha fijado sus ojos en mujer alguna, jamás ha manchado su mano con el contacto de una moneda. De las religiosas sobre todo, dice a sus discípulos: debéis huir como de víboras. Basta, dijo el rey, si ese hombre no es un engendro de tu imaginación, sin duda podrá curarme. ¿Dónde vive? Es necesario buscarle, aunque se encuentre en el fin del mundo. Vive lejos, pero no tanto, en lo más apartado de Nápoles, mirando hacia el mar de Cilicia, asentado sobre una roca de granito. Hay un pueblo insignificante que este varón de Dios va a librar del olvido. Se llama Paula. Allí nació, oh rey, el hombre que tiene tu salud en sus manos. Sus padres le dieron el nombre de Francisco, en recuerdo del patriarca de Asís, a quien se parece en la pobreza y en la penitencia, aunque, según dice la gente, los rasgos de su cara recuerdan más los de San Antonio de Padua. Puedes mandar a buscarle por aquella tierra. Al día siguiente, los embajadores reales dejaban el castillo. Al entrar en Italia, vieron que en toda la tierra estaba llena del nombre del penitente. En Nápoles le confirmaron cuanto les había referido en Francia. Se trataba, efectivamente, de un hombre tan prodigioso por sus milagros como por su vida. Por lo que he podido averiguar, les dijo el rey Fernando, desde niño vive como un solitario de la Tebaida. A los 12 años se encerró en una caverna, sin más vestido que un cilicio y una soga. Allí se le juntaron otros imitadores de su santa locura y ahora recorre las tierras de Calabria y Cilicia fundando conventos. Por cierto, que un día me enfadé porque hacía todo esto sin contar con las autoridades del reino. Mandé encarcelarle, pero pronto me convencí de que con hombres como estos hay que adaptarse. A veces son raros. Me temo que no vas a conseguir llevarle a Francia. Los emisarios, al encontrar al santo, le expusieron el objeto de su viaje y él se puso a temblar. Hubo idas y venidas a Nápoles y a Roma, y solo una orden de Sixto IV pudo asegurar el éxito de la embajada. Los milagros se escapan de las manos de los santos sin que ellos se den casi cuenta. Los obran sin cesar. Viven en una atmósfera maravillosa, pero en cuanto alguien les pide una maravilla, se asustan como la paloma ante el azor. Entretanto, el rey Luis se consumía de impaciencia
En los salones silenciosos de su castillo, la enfermedad le minaba. Tenía ataques frecuentes, perdía el movimiento y el conocimiento, y temblaba pensando que iba a morir antes de que viniera su Salvador. Pero un día alguien dijo: «Al fin viene». Hace unos días que se embarcó en el puerto de Ostia. Una bolsa de 10,000 escudos fue la recompensa de esta noticia. Tal era la cantidad con que Luis IX medía su generosidad con los amigos. La medida de su rapacidad con los pueblos eran 100,000 escudos. Pero Francisco venía. Al desembarcar, fue recibido por el enviado del rey. Más adelante, encontró un grupo de magnates que de parte del rey le traían una embajada llena de vasos de plata y de oro. Él rehusó aceptarlos. Después se le ofreció otro presente, una imagen dorada de la Virgen que valía 30,000 ducados. «La Virgen que yo venero», dijo el asceta, «es más preciosa todavía». Ya cerca del castillo se encontró al mismo rey. Luis XI no había tenido paciencia en su encierro. Al ver al hombre de Dios, se arrojó a sus pies, como si estuviera delante de los corporales donde cantaba la misa Monseñor San Pedro. Algo le desilusionó la presencia de aquel italiano. Se había imaginado una figura demacrada y pálida, y veía un hombre de temperamento atlético, de cara ampollada y llena, de color rosado y brillante. Aunque viejo, pues tenía ya más de 60 años, Francisco conservaba un aspecto de fuerza y de jovialidad juvenil. No obstante, en su hábito remendado y en toda su presencia se adivinaba al penitente rígido, al hombre de quien se decía que nunca se había bañado, ni cortado los cabellos, ni cuidado la barba. Pronto se vio que el italiano no era un mentiroso como tantos otros que habían pasado por la alcoba real. «Señor», dijo al rey desde el primer momento, «yo pediré a Dios por vuestra salud, pero lo que más importa es la salud del alma». Nuevo desencanto para el alma del rey enfermo. Para esto no valía la pena traer un hombre desde las costas de Cilicia. En otras entrevistas el fraile fue más claro. «No hay remedio», decía el enfermo, «ya que amas la vida, lo más importante es asegurar la posesión de la vida verdadera». El rey sentía que estas palabras le inundaban de paz y empezaba a amar a su grave consejero. «Es un santo hombre», exclamaba, «que vive en mi castillo, que no le arranquen de mi lado». Por ahí estaba también Cotier, su médico, su tirano. Él se empeñaba en afirmar que vencería la dolencia con su ciencia y, naturalmente, miraba de reojo al santo y se reía de sus maneras. Cuando le veía atravesar los regios salones apoyado en su bastón de espino, con los pies descalzos, vestido como un mendigo y escondiéndose cuando veía a alguna dama como un ratón que hubiera visto un gato, decía a sus amigos con sonrisa burlona: «Por ahí va ese buen hombre». Los sucesos mostraron que el buen hombre tenía razón. No curó al rey, pero le preparó a bien morir. Le libró del terror de la muerte, alegró sus últimos días, y cuando ella vino unos meses más tarde, en el verano de 1483, la recibió valientemente, confortado por la palabra grave y sincera de aquel hombre, que era tal vez el único amigo
que había encontrado en su vida, de aquel santo analfabeta que sabía decir cosas tan maravillosas. Después, Francisco se quedó en Francia largos años todavía, hasta que Dios le llamó en una vejez gloriosa. Se quedó fundando conventos, bendiciendo cirios y rosarios para los devotos que le pedían ayuda, haciendo maravillas y organizando su orden. Derramó a sus discípulos por las provincias de Francia, los envió al otro lado del Rin y los trasplantó a la España de Cisneros e Isabel la Católica. Los pueblos recibían con admiración a aquellos hombres que iban vestidos de tosco sayal, que hacían voto de no comer carne en toda su vida y paseaban por la tierra, emblema de su profesión escogida por su padre y maestro, la palabra caridad, inflamada en oro y empenachada en rayos de fuego. Se les llamaba a los ermitaños de San Francisco, pero ellos preferían el nombre evangélico de mínimos, es decir, menores aún que los frailes menores del pobrecillo de Asís, máximos en pobreza, en humildad y en la penitencia.